19 cosas escalofriantes del Congo. Como la mayoría de los estados africanos, la República Democrática del Congo, a pesar de su nombre, presenta un pronunciado déficit democrático. Sobre este país rico en recursos naturales, con una extensión de 2.34 millones de kilómetros cuadrados, un 19% mayor que la de México, existe un refrán: no es ni democrático ni republicano, pero sin duda es el Congo. Dictaduras abiertas que se eternizan en el poder, o democracias cosméticas que sirven a autócratas para legitimarse continuamente en el gobierno, junto a algunos de los peores índices mundiales en salubridad, acceso a agua potable y educación, caracterizan a la gran mayoría de los países africanos. Entre esas naciones, la República Democrática del Congo tuvo además la mala suerte de contar con uno de los regímenes coloniales europeos más trágicos de la historia, particularmente cuando la colonia del Congo belga existió como Estado Libre del Congo entre 1885 y 1908, siendo durante ese periodo propiedad personal del rey de Bélgica, Leopoldo II. Durante el periodo del Congo belga ocurrieron algunas de las cosas más espantosas en la historia del país y la historia del mundo. Pero antes y después también sucedieron y continúan sucediendo cosas escalofriantes o impresionantes en este fascinante territorio africano. En este video conoceremos las cosas más trágicas y sorprendentes que han ocurrido en el Congo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Las atrocidades de Leopoldo II en el Congo. De los europeos que luchaban para hacerse con el control de África a finales del siglo XIX, se puede decir que el rey belga Leopoldo II dejó el mayor y más horrible legado de todos, escribió en 2004 Marc Dumet, antiguo corresponsal de la BBC, en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. El periodista añadió: mientras las grandes potencias competían por conseguir territorios en otros lugares, el rey de uno de los países más pequeños de Europa esculpió su propia colonia privada de 100 kilómetros cuadrados en la selva tropical centroafricana. El rey belga amplió sus dominios hasta conformar un territorio colonial equivalente a 60 veces la extensión de su reino europeo occidental, pero no fue tan importante el tamaño como las atrocidades perpetradas en el establecimiento de su legado. Con el pretexto de civilizar, cristianizar y educar a la población del rico territorio africano, a través de sus representantes en África, ya que nunca pisó el territorio congoleño, Leopoldo II comenzó una labor depredadora, empezando con el marfil, inmensamente apreciado antes del invento de los plásticos. En su novela El corazón de las tinieblas, el escritor Joseph Conrad retrató las atrocidades cometidas contra los nativos africanos en la explotación belga del marfil, que después se extendió al caucho y otros recursos naturales congoleños. Número 2. La goma y el trabajo forzado. Con el auge del caucho, la mayor parte de los ingresos proporcionados por el Congo a Leopoldo II provenían de este recurso natural. Para maximizar la extracción, los belgas implantaron una política laboral esclavista conocida como el sistema del caucho rojo. Los administradores coloniales belgas reclutaron a un grupo de funcionarios nativos, llamados capitas, para organizar la mano de obra local puesta al servicio de las empresas privadas, que recibían concesiones para explotar el caucho. En los territorios concesionados, las compañías privadas que detentaban las concesiones prácticamente podían utilizar cualquier medida que desearan para aumentar la producción y las ganancias. El trato a los trabajadores no estaba regulado por ninguna ley y quedaba a la discreción de los funcionarios locales. Compañías como Abir y Ambersoys sobresalieron por la dureza con la que trataban a los trabajadores congoleños. El historiador Jan Stengers describió las regiones controladas por estas dos empresas como verdaderos infiernos en la tierra. Los recolectores de caucho no tenían una remuneración especificada y solían ser compensados por su trabajo con artículos baratos, como telas, cuentas, una porción de sal o un cuchillo. Entre 1891 y 1906 se permitió a las empresas plena libertad para explotar las concesiones, lo que resultó en el uso del trabajo forzoso y la coerción violenta para asegurar la recolección. Los trabajadores que se negaban a colaborar eran coaccionados mediante la toma de rehenes de su grupo familiar, azotados o asesinados. Número 3. Manos mutiladas. En los años 1890 el uso del caucho se disparó por el auge de las bicicletas con neumáticos inflados con aire y la demanda de la naciente industria automotriz.
Igualmente, la industria eléctrica estaba en expansión y el caucho encontró un nicho de mercado como producto de recubrimiento de los cables eléctricos. También la automatización de los procesos industriales con cintas transportadoras impulsó la demanda de caucho, que en el Congo sustituyó el marfil como principal producto para explotar a los nativos. El Estado Libre del Congo, irónico nombre dado a la colonia congoleña propiedad de Leopoldo II, estaba bajo el control de un ejército privado llamado Fuerza Pública, de unos 19,000 hombres. El negocio del caucho era complicado porque los árboles que producen el látex tardan muchos años en crecer y están dispersos por la selva. Una práctica ampliamente utilizada fue la siguiente. Los hombres de la fuerza pública entraban en una aldea y enviaban a los hombres a la selva a recoger una cuota de caucho, mientras mantenían a mujeres y niños como rehenes. Quienes no cumplieran con su cuota de recolección podían sufrir la amputación de una de sus manos. Varias fotografías muestran a nativos del Congo con sus manos amputadas. Las manos cortadas y recolectadas en cestas eran utilizadas como pruebas de que los nativos que se negaban a recolectar o incumplían sus cuotas habían sido castigados. Número 4. La paradoja de los minerales de sangre del Congo. La paradoja que expresa el nombre del Congo se traslada muy significativamente a su realidad económica, un país inmensamente rico con más de un 70% de gente sumida en la pobreza. Se estima que durante las 2 décadas transcurridas entre 1998 y 2018, se registraron en el Congo más de 5.5 millones de muertes, ya sea como resultado directo o como consecuencia de los casi perpetuos conflictos civiles congoleños. La República Democrática del Congo nunca ha alcanzado ni la democracia ni la soberanía como Estado independiente, y su legado de dictadores va desde el rey Leopoldo II de Bélgica hasta el régimen totalitario de Mobutu Sese Seko entre 1971 y 1997, y el poder arbitrario de Joseph Kabila de 2001 a 2019. El Congo posee yacimientos minerales que han sido valorados en 24 billones de dólares, lo que lo convierte en territorio de gran interés para las corporaciones multinacionales, las superpotencias mundiales y los estados africanos más poderosos. La conflictividad por los intereses mineros ha llevado a la creación de estructuras oligopólicas que benefician aún más a unos pocos, las redes que manejan el comercio mundial de minerales de alto valor. Las empresas occidentales desempeñan un rol fundamental, ya que son destinatarias de la mayor parte del coltrán, el oro, los diamantes, la tantalita y otros minerales de sangre explotados en el Congo. Número 5. Manual para tomar rehenes. Según se afirma, Leopoldo II desaprobaba las mutilaciones, pero no porque le horrorizaran, sino por perjudicar sus intereses económicos. El rey belga es citado diciendo: «Cortar las manos es una idiotez. Cortaría todo lo demás, pero no las manos. Eso es lo único que necesito en el Congo». Las prácticas coercitivas para forzar a los nativos a recolectar caucho incluían tomar como rehenes a sus familiares cercanos, una política de terror que Leopoldo II nunca reconoció y que las autoridades del Estado Libre del Congo en Bruselas y en África siempre negaron. Sin embargo, la política de retener madres e hijos para obligar a los padres a recolectar fue tan cierta que incluso se distribuyó un manual entre las diferentes estaciones de la fuerza pública en el Congo, que incluía una guía sobre cómo coaccionar a los jefes de aldeas y asegurar la toma de rehenes. En ocasiones, el rehén era el propio jefe local. Cada estación de la fuerza pública contaba con un área cercada para recluir a los rehenes, casi siempre mujeres, niños y ancianos. Se sabe que los agentes de la compañía recolectora Abir encarcelaban a los jefes de aldeas, cuyos hombres iban retrasados en las cuotas de recolección de caucho. Un documento de una estación de la fuerza pública indica que en julio de 1902 tenía 44 jefes de aldeas en prisión por falta de cooperación con la recolección de caucho. Estas prisiones eran totalmente insalubres, y en 2 de las más horrendas, Bongandanga y Mompono, se registraron entre 3 y 10 muertes diarias en 1899. Número 6. El misterio de la muerte de Patrice Lumumba. Ahora les toca a ustedes, caballeros, demostrar que teníamos razón al confiar en ustedes. Fueron las palabras del rey Balduino en Bélgica, sobrino tataranieto de Leopoldo II, en Leopoldville, la actual Kinshasa, el 30 de junio de 1960, durante la ceremonia de fundación de la República Democrática del Congo. De todos los políticos presentes en la ceremonia, el que más preocupaba a los belgas era el más popular del país, el delegado y enigmático Patrice Lumumba. Cuando tomó la palabra, Lumumba dijo: «Nosotros, que sufrimos en cuerpo y alma la opresión colonial, les decimos en voz alta, de ahora en adelante todo eso ha terminado». José Kasavubu se había convertido en el primer presidente de la República Congoleña el 27 de junio de 1960,
en una coalición con Lumumba como primer ministro. Lumumba fue primer ministro durante poco más de 2 meses, siendo destituido el 5 de septiembre de 1960 por el presidente Kasavubu, quien temía que lo derrocara. Durante su corto gobierno, Lumumba estuvo permanentemente en guerra contra un poderoso movimiento secesionista y solicitó ayuda internacional, primero a Estados Unidos, que se negó, y después a la Unión Soviética. El dirigente congoleño fue fusilado por sus enemigos políticos, en misteriosas circunstancias, posiblemente el 17 de enero del año 1961. Lumumba ha sido señalado como comunista y aliado de la Unión Soviética porque pidió ayuda a la URSS para enfrentar al movimiento secesionista. Sin embargo, él mismo dijo que consideraba el colonialismo y el comunismo igualmente deplorables. La Unión Soviética no desaprovechó la gran popularidad del líder africano y fundó en Moscú la Universidad Patrice Lumumba, a la que querían ir a estudiar muchos jóvenes izquierdistas latinoamericanos de los años 1960 y 1970. Número 7. El trágico final de la expedición en auxilio de Emin Pasha, de 1887 a 1889. Mehmed Emin Pasha, nacido como Isaac Eduard Schnitzer en la Silesia prusiana en 1840, fue un médico naturalista otomano de origen judío-alemán que gobernó la provincia egipcia de Ecuatoria, en el Alto Nilo. En 1887, Emin Pasha estaba bajo asedio en Ecuatoria, parte del actual Sudán del Sur, amenazado por las fuerzas del Estado mahdista, y una expedición se puso en marcha para socorrerlo. La expedición de socorro a Emin Pasha de 1887 a 1889, una de las últimas grandes expediciones europeas al interior de África del siglo XIX, fue liderada por el célebre explorador británico Henry Morton Stanley. Stanley se propuso atravesar el continente africano con una fuerza de casi 700 hombres, remontando el río Congo y luego cruzando la selva tropical de Ituri para llegar a África Oriental. El arduo viaje obligó al británico a dividir la expedición en 2 columnas, y la de avanzada llegó a Ecuatoria e hizo contacto con Emin Pasha en julio de 1888. Finalmente, una serie de malentendidos, desacuerdos y motines obligaron a Stanley y a Emin Pasha a retirarse de Ecuatoria a comienzos de 1889. En principio, la expedición ganó fama por el propósito de Stanley de cruzar la densa selva tropical rumbo a Asia Oriental. Sin embargo, poco después del regreso de Stanley a Europa, la expedición cobró notoriedad por los informes de brutalidad y la muerte de numerosos participantes. A pesar del rescate de Emin Pasha, la expedición tuvo un resultado trágico en vidas humanas. Número 8. El origen de la gente bantú. Los bantúes forman un enorme conglomerado etnolingüístico indígena de aproximadamente 400 grupos étnicos africanos nativos distintos que hablan lenguas bantúes. Estas lenguas son originarias de una vasta región africana que abarca desde África Occidental hasta África Central, África Austral, zonas meridionales de los estados del noreste del África e incluso el sudeste asiático. Se estima que existen entre 440 y 680 distintas lenguas bantúes. La población total que las habla rondaba los 350 millones de personas en 2015, aproximadamente el 30% de la población de África y el 5% de la población mundial en aquel momento. La mayor concentración de bantúes se encuentra en la República Democrática del Congo, que contaba en 2015 con unos 90 millones de hablantes divididos en unos 400 grupos étnicos o tribales. Solo el pueblo Luba o Baluba, en la República Democrática del Congo, contaba con casi 29 millones de hablantes bantúes en 2010. Los idiomas bantúes provienen del protobantú, una lengua reconstruida que se estima que ya se hablaba hace unos 4.000 años en África Occidental y Central, en la zona del actual Camerún. Se cree que se extendieron por África Central, Oriental y Meridional durante la llamada expansión bantú, un proceso de difusión que duró unos 2 milenios, el último antes de Cristo y el primero de la era común, así como decenas de generaciones de hablantes. Número 9. El Reino del Congo de 1390 a 1857. El Reino del Congo fue un estado monárquico de África Central que estaba formado por los territorios del norte de Angola, el sur de Gabón y la República del Congo, y el oeste de la República Democrática del Congo. En su apogeo territorial se extendió desde el río Kwango hasta el Océano Atlántico de este a oeste, y del río Congo al río Kwanza, de norte a sur. Su esfera de influencia llegaba hasta varios reinos vecinos. Entre 1390 y 1862, el Reino del Congo fue una monarquía independiente y desde 1862 hasta 1914 funcionó intermitentemente como estado vasallo del Reino de Portugal. En 1914, tras la represión de una revuelta por parte de Portugal, los portugueses abolieron la monarquía titular. El título de rey del Congo fue restablecido en 1915 y duró hasta 1975,
pero con un nombre honorífico sin poder real. El Bundo Dia Congo, un movimiento religioso con una agenda política y cultural, promueve actualmente la restauración del Reino del Congo mediante la secesión de Angola, la República del Congo y la República Democrática del Congo. Número 10. ¿Hay fósiles de dinosaurios que aún desconocemos en el Congo? La criptozoología, que significa literalmente estudio de los animales ocultos, es un campo calificado como pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, folclóricos o mitológicos. Los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos e incluyen especímenes pretendidamente vivos de grupos extintos, como dinosaurios, así como animales que carecen de evidencia, pero aparecen en mitos, leyendas o informes de avistamientos, como Pie Grande, el Yeti, el monstruo del lago Ness y el chupacabras. Una región que ha despertado especialmente el interés de los criptozoólogos es la Cuenca del Congo, en África Central, una auténtica mina de relatos sobre criaturas de aspecto prehistórico. La Cuenca del Congo, que se extiende por varios países africanos, incluyendo la República Democrática del Congo, está en gran parte inexplorada y es objeto de fascinantes informes sobre críptidos, que describen una colección de criaturas que parecen desafiar los límites de la ciencia zoológica. Estas criaturas incluyen el Mokele Mbembe, un presunto y pequeño dinosaurio saurópodo que emerge de las profundidades de los pantanos congoleños en busca de alimento. Otro supuesto espécimen es el Casha Rex, una temible bestia depredadora bípeda, parecida a un terópodo, especializada en cazar elefantes y rinocerontes. En el sitio Reddit también se han reportado críptidos notables en la región del Congo, como una serpiente de 15 metros de largo parecida a la extinta Titanoboa, una araña gigante llamada Hefefofi y un cocodrilo gigantesco que recuerda al prehistórico Sarcosuchus. Número 11. Mokele Mbembe. En varias mitologías bantúes, el Mokele Mbembe es una criatura mítica reptil, un miembro del linaje de los dinosaurios saurópodos, que vive en las aguas del río Congo. Durante la primera mitad del siglo XX, la presunta criatura se convirtió en foco de interés para los partidarios del creacionismo de la Tierra Joven y de la criptozoología, dando lugar a numerosas expediciones lideradas por partidarios de estas corrientes, con el objetivo de encontrar evidencia que cuestione el consenso científico sobre la evolución. El paleontólogo y autor estadounidense Donald Protero señaló: la búsqueda de Mokele Mbembe forma parte del esfuerzo de los creacionistas por derribar la teoría de la evolución y la enseñanza de la ciencia por todos los medios posibles. Y añadió: los únicos que buscan a Mokele Mbembe son ministros creacionistas, no biólogos especializados en vida silvestre. La mayoría de los expertos creen que el mito de Mokele Mbembe, según lo relatan los nativos congoleños, probablemente se inspiró en el rinoceronte negro, que antaño prosperó en la región. El historiador Edward Gimond cree que el mito de Mokele Mbembe surgió de leyendas anteriores sobre el Gran Zimbabue y a su vez influyó en la posterior teoría de la conspiración reptiliana, unos supuestos humanoides reptilianos que, según algunos ufólogos, provienen de la constelación de Draco o de la de Orión. Número 12. Emela Ntouka. El Emela Ntouka, que significa matador de elefantes en congolés, es una criatura mítica de tamaño elefantino y color verde pálido, en la cultura de las tribus pigmeas del África Central. Su descripción lo hace parecido a un rinoceronte, incluyendo un cuerno de marfil de 2 metros de largo, aunque su cola es similar a la de los cocodrilos. Para completar su aterrador armamento, sus mandíbulas están dotadas de largos y afilados dientes de forma triangular. El mítico animal es muy temido por los nativos congoleños, quienes afirman que les gusta cazar y devorar seres humanos. Según los aborígenes, atraviesa a los elefantes con su largo cuerno de marfil y espera que mueran desangrados para comerlos. Los mitos coinciden en situar al animal en los vastos terrenos pantanosos de la cuenca del río Congo, por lo que sería de naturaleza anfibia. Las historias concuerdan también en que rara vez se reúnen en grupos, por lo que son cazadores solitarios. En 1981, el Dr. Roy Mackal viajó al Congo buscando posibles rastros del Mokele Mbembe y tomó conocimiento de esta otra legendaria criatura. Según Mackal, la descripción que hacen los lugareños sugería que el monstruo misterioso podría ser un ceratópsido, la familia de dinosaurios con cuernos, sobreviviente a la extinción de fines del Cretácico, hace 66 millones de años. Mackal, biólogo estadounidense de la Universidad de Chicago, falleció en 2013. Formó parte del grupo de científicos que sostienen que la cuenca del Congo reúne ciertas características únicas que quizás han hecho posible la supervivencia de especies arcaicas. Número 13. El misterio del lago Telé. El lago Telé es un cuerpo de agua dulce situado en la parte central de los pantanos de Likwaula, una vasta región pantanosa congoleña de 140.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que Grecia o Bulgaria.
El pantano y el lago forman uno de los lugares más inhóspitos y menos explorados del mundo, y los científicos están convencidos de que alberga numerosas especies desconocidas por la ciencia, incluso animales de gran tamaño. Solo llegar al lago Telé es una odisea. No hay ríos navegables que fluyan hacia o desde él, y por tierra es casi imposible, ya que habría que caminar decenas de kilómetros por los pantanos, entre una densa vegetación, y nadar cuando el agua se hace profunda. Todo ello bajo la actitud hostil de cualquier cantidad de alimañas, como serpientes, abejas feroces, sanguijuelas e insectos venenosos, muchos de ellos seguramente no incluidos todavía en el taxón. Entre 2006 y 2007, la Wildlife Conservation Society estimó que en las reservas boscosas que rodean los pantanos del lago Telé y en los vecinos bosques de Marantaceae, en tierra seca, vivían unos 100.000 gorilas no registrados en el inventario mundial de la especie. Los pantanos de Likouola y el lago Telé son todo un mundo por descubrir en el Congo. Número 14. Congamato. El congamato o rompebotes es una criatura voladora de la mitología africana y de la criptozoología. Un monstruoso reptil que combina alas de murciélago con un largo pico armado de dientes feroces. En un libro de viajes publicado en 1923, Frank H. Mellon narra los testimonios de varios indígenas de la región pantanosa de Huindú, y al mostrarles ilustraciones de animales prehistóricos en libros de biología, los nativos asociaron inmediatamente al congomato con el pterodáctilo, el primer reptil volador en ser nombrado. Esta criatura ha sido relacionada con diversos mitos africanos, como el Sasa Bonsam, un vampiro ogro de la mitología Ashanti, en Ghana, y el Olitu, un animal mítico del occidente de Camerún, descrito como un monstruo murciélago nocturno. Igualmente, en Zimbabue y Zambia, los nativos informaron a reporteros de la BBC de Londres sobre un lagarto volador, semejante a un murciélago, con alas de 2 metros de envergadura, con un pico largo y lleno de dientes, al que llaman congomato. Lo respetan y temen ya que, según las tradiciones, atacan a los bebés y se los llevan entre sus enormes garras. Número 15. Las arañas gigantes. En el Congo se rumorea que unas arañas, hasta ahora desconocidas, habitan en túneles construidos por ellas mismas y tienen un tamaño que eclipsa el de la araña Goliat, o tarántula gigante, la más grande del mundo en masa con 175 gramos. Los congoleños llaman Jova Fofi a esta hipotética araña, de 1,5 metros de envergadura y un abdomen como un balón de básquetbol. Desconfiar de estos informes es comprensible e incluso racional. En primer lugar, no hay muchos antecedentes de arácnidos del tamaño de personas en el registro fósil. En segundo lugar, se cree que el sistema respiratorio único de una araña no es lo suficientemente fuerte como para sostener algo mucho mayor que las especies más grandes conocidas. Y en tercer lugar, sus supuestos avistamientos parecen anecdóticos. Sin embargo, todo esto no ha impedido que los encuentros con estos seres subterráneos sigan siendo reportados en lugares tan dispersos como el Congo, Vietnam, Inglaterra, Canadá y Venezuela. Número 16. Los misterios evolutivos del río Congo. Con zonas de hasta 220 metros de profundidad, el río Congo es el más profundo del mundo, y en esos abismos de agua ocurren las cosas más misteriosas. En 2007, unos pescadores del Bajo Congo le llevaron a la ictióloga alemana Melanie Stiasny un extraño pez. Medía 15 centímetros, era de un blanco fantasmal y no tenía ojos. Como la mayoría de los peces fuera del agua, se estaba muriendo, pero lo que sorprendió a la curadora del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York fue lo que lo estaba matando. Se le formaron burbujas de nitrógeno bajo la piel y las branquias, dijo Stiasny. Era una clara señal de enfermedad por descompresión, una dolencia a menudo mortal que se produce cuando los animales se despresurizan rápidamente. En los humanos, la acumulación de burbujas de nitrógeno en la sangre durante un ascenso rápido desde aguas profundas se denomina síndrome de Down. Los más de 200 metros de profundidad del río Congo constituyen un laboratorio natural excepcional para estudiar la evolución convergente, es decir, cómo diversas especies desarrollan adaptaciones ambientales similares. A pesar de su rareza, el pez sin ojos de la doctora Stiasny, muerto por descompresión, pertenece a una familia muy conocida, que incluye a la tilapia, la perca azul y el pavón. Número 17. ¿Qué hay oculto en las profundidades de los bosques del Congo? Entre los bosques tropicales del mundo, el Congo tiene los árboles más grandes por volumen, unos colosos con unos troncos tan grandes, rectos y pesados, que con uno de ellos se puede construir una piragua capaz de transportar a más de 70 personas, además de carga y animales, a través de un gran río. La selva del Congo es la segunda más grande del planeta, solo superada por la Amazonia, y el 60% se encuentra en la República Democrática del Congo. Alberga las mayores poblaciones de elefantes de selva y grandes simios de África, antílopes de selva llamados duikers y un fascinante jabalí de orejas caídas, de color naranja como un chaleco de seguridad.
El Triángulo de Huaulouco estuvo prohibido incluso para la investigación porque sus ingenuos simios, como gorilas y chimpancés, ni siquiera evitaban la presencia humana. Los elefantes de bosque son una especie diferente de la que deambula por las sabanas. Se desplazan por la jungla y lo más sorprendente es que son los constructores de los senderos utilizados por otras especies, incluyendo chimpancés, gorilas, bongos, antílopes, jabalíes y humanos. Número 18. Los nuevos animales descubiertos en el Congo. Según informó el Fondo Mundial para la Naturaleza, entre 2013 y 2023 fueron descubiertas al menos 742 especies en la región de la Cuenca del Congo en África Central, descritas oficialmente como nuevas. Si bien varios de los hallazgos podrían haber sido conocidos por los lugareños desde hace siglos, constituyeron novedades para la ciencia. Entre los hallazgos recientes se incluyen bagres aéreos, murciélagos, serpientes ciegas, víboras de arbusto, camaleones, ranas con uñas, cobras, cocodrilos, libélulas, peces eléctricos, ratones, un nuevo mono, un búho, un petirrojo, musarañas, arañas, una tortuga y una avispa. La Cuenca del Congo no solo es un foco de biodiversidad, sino también un recurso crucial tanto para la vida silvestre como para las comunidades humanas. El descubrimiento de nuevas especies subraya la urgente necesidad de implementar medidas de conservación para proteger este ecosistema vital. Los frondosos bosques del Congo albergan fauna en peligro de extinción, como elefantes de bosque, chimpancés, bonobos y gorilas de tierras bajas y de montaña. La cuenca del río Congo es hogar de más de 400 especies de mamíferos, 1000 de aves, 700 de peces y la increíble cifra de 10.000 especies de plantas. Número 19. El misterio de la baja estatura de los pigmeos del Congo. Los pigmeos del Congo son un grupo étnico nativo de África Central, principalmente de la cuenca del Congo, que subsiste con un modo de vida de recolección y caza. Se distinguen principalmente por su baja estatura, de menos de 1,5 metros para los hombres adultos, resultado principalmente de su genética y no tanto de la desnutrición que sufren. Se presume que descienden de la expansión original de los humanos anatómicamente modernos de la Edad de Piedra Media hacia África Central, aunque se vieron sustancialmente afectados por migraciones posteriores desde África Occidental. Los africanos aludidos como pigmeos consideran este término peyorativo y prefieren ser llamados con el nombre de su etnia o de su tribu. Se han propuesto diferentes teorías para explicar la baja estatura de los pigmeos africanos. Becker et al. Sugiere que fue una adaptación evolutiva a los niveles sustancialmente menores de luz solar disponible bajo el techo de los bosques tropicales. En escenarios hipotéticos similares, el reducido acceso a la luz solar se traduce en una menor cantidad de vitamina D, anatómicamente formulada, lo que resulta en una absorción restringida de calcio y, posteriormente, en una restricción del crecimiento óseo. Otras explicaciones propuestas incluyen la disponibilidad potencialmente menor de fuentes de alimentos ricos en proteínas en ambientes de selva tropical, los niveles a menudo reducidos de calcio en el suelo, el gasto calórico requerido para atravesar la selva y el enanismo como un mecanismo de adaptación al calor y la humedad ecuatorial y tropical. Igualmente, evidencias adicionales sugieren que las poblaciones pigmeas africanas muestran niveles atípicamente reducidos de la expresión de los genes relacionados con la hormona de crecimiento humana. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 19 cosas escalofriantes del Congo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.